Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias a todos por estar presentes, los que están presentes. Quisiera de alguna manera preguntar cómo está el audio, cómo está la... ¿Cómo está la... Sí, se ve, se escucha bien. Sí, doctor. Perfecto. Todo está bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, vamos de alguna manera a continuar donde habíamos quedado, ¿verdad? Acerca de la situación del trauma. Y hoy, pues evidentemente, nos toca continuar con otro tipo de trauma, que es el trauma de tórax. Trauma importante debido a las características de la caja torácica, ¿no? En donde podemos ver mucha lesión cuando hay un traumatismo a este nivel. Desde fracturas costales simples, únicas, de una sola costilla, hasta verdaderas fracturas múltiples que van a formar lo que nosotros conocemos como tórax inestable, ¿no? El tórax inestable. ¿Por qué inestable? Porque miren ustedes, el tórax representa ser una cámara yo le llamo una cámara con rejas, ¿verdad? Que la ventaja que tiene es de ser fija. Y esta fijeza nos produce el tener mucho control y mucho equilibrio tanto en la respiración como en la presión intratorácica. Nos hace tener mucha estabilidad para la circulación de los grandes vasos, mucha estabilidad para el movimiento cardíaco, ¿verdad? Lo que implica que al fracturarle usted una de sus costillas o múltiples de sus costillas, que son las que mantienen esta estabilidad, definitivamente provoca un desequilibrio, una estabilidad muy mortal, si cabe el término, ¿no? Muy mortal, porque va a cambiar ostensiblemente todo lo que contiene dentro de la caja torácica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando tener que estabilizar a un paciente que tiene una fractura costal múltiple, ¿verdad? Inclusive una simple. Ustedes pueden ver cuando un paciente está con una fractura simple de costilla, es un dolor terrible que tiene al respirar, porque a lo que insufla el pulmón, expande el pulmón, la caja torácica también se expande, es decir, se mueve. Y al moverse, cuando ustedes recuerden siempre esto, ¿no? Los que están presentes y los que están en asincronismo también, entiendan que cuando se extiende un hueso, se mueve, y cuando se mueve provoca mucho dolor, muchísimo dolor. De tal manera de que es doloroso una fractura costal, no digamos una múltiple fractura, lo que nos va a provocar una inestabilidad torácica, ¿verdad? Otro cuadro que nos puede presentar el trauma de tórax es el neumotórax abierto. ¿Qué significa? La presencia de aire y gran cantidad de aire por ruptura del pulmón, y el aire que estaba dentro de los pulmones o que uno insufla en el momento de la inspiración se va a salir a través del agujero de la perforación que tenga, producto del trauma, y se salga a la cavidad torácica. Ese aire que se encuentra en la cavidad torácica va a estar presionado, ya lo vamos a ver en la imagen, entre el pulmón y la pleura. Recordar que la pleura presenta sensibilidad dolorosa, el pulmón no. De tal manera de que cuando hay un escape de aire hacia la cavidad pleural, va a provocar dolor. ¿Dolor por qué? No porque duele el pulmón, porque esta no tiene sensibilidad. El que tiene sensibilidad es la pleura. De tal manera de que la pleura, al sentirse con gran cantidad de aire, va a provocar dolor. Y el consecuente colapso pulmonar en el lugar donde se ha provocado el agujero por producto del trauma, ¿no? También tenemos los neumotórax cerrados o los denominados neumotórax a tensión, que ya van a ver ustedes lo que pueden provocar un neumotórax
atención. Tenemos también los conocidos hemotórax. Cuando hablamos de hemo, hablamos de sangre. ¿Qué significa el hemotórax? Es un cuadro grave. ¿Grave por qué? Porque la persona que tiene un hemotórax se está ahogando con su propia sangre que está en el pulmón. De tal manera de que no hay la conocida hematosis de aire CO2, sino que estamos llenando el pulmón no de aire, sino de sangre. Por lo tanto, quiere decir que mediante el trauma se provocó una herida de algún vaso importante y que provocó una ruptura hemorrágica, provocando el derramamiento de la sangre dentro del tórax, provocando un hemotórax. En ocasiones hay ambas cosas. Generalmente, cuando son heridas cortopunzantes o disparos, provocan el hemoneumotórax, es decir, presencia de ambas cosas dentro de la cavidad torácica. Y asimismo, tenemos la contusión pulmonar, y una de las cosas más graves que provoca alta mortalidad cuando se presenta es el taponamiento cardíaco. Cada una de ellas la vamos a ver de manera importante para que puedan ustedes entender lo que puede provocar un traumatismo a nivel del tórax. Primero, como todo cuadro, conocer la etiología del trauma. Llegar de la emergencia y solicitar lo que le pasó, la causa, qué le ocurrió. De tal manera de que esto es importantísimo conocerlo, ¿verdad? El examen físico, si hay dolor, la crepitación del hueso fracturado, si hay deformidad del tórax, si hay una impotencia funcional al respirar. Esta es uno de los cuadros en donde nos hace mucho beneficio el tener un rayos X a la mano, porque es lo primero que vamos a solicitar. Un estándar de tórax, que nos den una foto de toda la caja torácica para saber cuál es la que está fracturada o fracturadas. De tal manera de que una rayos X es lo mandatorio en este tipo de patologías, ¿verdad? El tratamiento, dependiendo del grado de traumatismo y de fractura, evidentemente será con analgésicos, vendajes exclusivos. Mire que cuando hay tórax fracturados, normalmente se llama al médico, al traumatólogo, que es el que maneja este tipo de cosas, siempre y cuando solo sea el compromiso del hueso, es decir, de una costilla o de varias costillas. Pero cuando ya hay compromiso más grande, ya tiene que intervenir, evidentemente, el médico especialista de lo que está dañado. Si en este caso hay un problema de hemotórax, tendrán que llamar al cirujano general para que le haga una toracotomía simple y provoque la salida de la sangre que está provocando el daño. Esto lo vamos a ver cómo se realiza más adelante, ¿no es cierto? Bueno, tratamiento con analgésicos, vendajes, el reposo es importante y un bloqueo anestésico en el lugar de la fractura, tomando en cuenta de que el paciente al respirar va a provocar o va a presentar problemas, ¿verdad? De tal manera de que ese es más o menos un protocolo rápido de un paciente con fractura simple de costilla. ¿Qué pasa cuando es una lesión de mayor cantidad de costillas? Bueno, esto provoca un tórax inestable. Se lo conoce como tórax batiente. ¿Por qué razón batiente? Porque se anda moviendo. Se bate de un lado para otro, se mueve mucho y es un paciente que está totalmente, que no puede respirar. Es un paciente que necesita mucha ayuda. ¿Por qué? Porque hay dos o más costillas fracturadas en varios sitios. El dolor es intenso. Hay que poner mucho analgésico aquí. La respiración es exagerada o paradójica, es decir, no tiene control de tener un ritmo respiratorio de inspiración y expiración normal, para nada. Puede ser que la respiración al inspirar le cueste mucho y tome muy poco y para botar el aire haga muchas pausas, es decir, muy paradójico. El dolor es intenso, el tambaleo mediastinal es como que tuviera, ya les digo, moviéndose en un barco en alta mar con oleaje, ¿verdad? Es recostarlo sobre el lado afectado, si es que son los dos en decúbito, o semisentado para provocar que el paciente respire con facilidad. Miren, en este tipo de tórax inestable, una de las cosas que les va a ayudar a ustedes es tratar
de ponerlo en el sitio que él mejor tolere. Esto es importantísimo. Esto es como cuando ustedes vayan a hacer una sutura, que yo siempre les he dicho a mis estudiantes, ¿cuál es la mejor técnica? La que usted se acomode mejor, la que usted haga mejor. Más o menos es como la función de un futbolista, ¿no? Si un futbolista se acomoda o le gusta más porque se acomoda ahí, se siente bien, está confortable para ser arquero, créanlo que si lo ponen de delantero no va a funcionar. Igual pertenece al equipo. O si lo van a poner de defensa, no se va a sentir bien porque él es delantero. Eso es más o menos lo que yo les quiero explicar. ¿Qué significa? De que cuando un paciente tiene una dificultad respiratoria, pónganlo en el sitio que él mejor tolere, que él se mantenga estabilizado por lo menos hasta que llegue el especialista o hasta que se le vaya a hacer algún tipo de procedimiento para ayudarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Se siente bien ahí? No, no puedo respirar. Correcto. ¿Cómo se quiere? Ahí estoy mejor. Ok, ahí quédese. No se mueva. Que le vamos a ayudar con el resto. O sea, tratar de que él busque la manera de que esté mejor estabilizado para que mejore todo su proceso respiratorio, que es lo principal. Fijar con o sin tracción el problema de que está fracturado, la costilla, la caja torácica, y en algunos casos, evidentemente, cuando no superan este tipo de ventilación, a este tipo hay que llevarlos a coma inducido y entubarlos. ¿Por qué? Porque no tienen una respiración coherente. Recordar ustedes que la ventilación mecánica trae sus consecuencias, pero ayudaría en un paciente que se nos está yendo porque no puede respirar. De tal manera de que una de las condiciones es llevarlo al coma terapéutico, ¿verdad? Un coma inducido se llama, que el anestesiólogo lo lleva, estando ahí ya el médico que va a hacer el procedimiento a nivel de la fijación de la caja torácica, o pasar a quirófano, de necesitar pasar a quirófano este paciente, ¿verdad? Ahí hay una imagen, un par de imágenes, miren ustedes, que implican cuando una persona inspira y cuando una persona expira. Las flechas están señalando los movimientos de aire que va a hacer un paciente en inspiración acerca de la caja torácica. Esas flechas solamente determinan lo que hace la caja torácica. Y si se dan cuenta, dentro de la caja torácica hay unos círculos con una carga negativa, que lo que quiere decir es que la presión interna en la inspiración, la presión interna torácica en la inspiración es negativa. ¿Qué significa? Significa que a lo que usted inspira, toma aire, los pulmones se inflan y la caja torácica se expande. ¿Sí? Miren ustedes cómo las flechas miran hacia afuera o tienden a irse hacia afuera en una inspiración. En la expiración es lo contrario, porque usted está eliminando el aire inspirado, y miren ustedes cómo la presión se hace positiva dentro de los pulmones para que el aire salga a través de la tráquea, y miren ustedes cómo la costilla, ¿sí?, tiene las flechas encontrándose hacia adentro, que es para justamente cerrarse la caja torácica hasta botar toda la cantidad de CO2 que ustedes tengan acumulado en cada inspiración. No todas las cajas torácicas son iguales. Recordar siempre que los deportistas tienen una caja torácica muy desarrollada, producto de su alta competencia, y hace que ellos maduren mucho la caja torácica en relación a una persona normal como ustedes y como yo, que no tenemos un deporte extremo o un deporte de alto rendimiento que nos haga crecer más la caja torácica, ¿verdad? Pero en cambio, miren ustedes ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando hay fracturas, por ejemplo, en un lado, ¿no? Miren ustedes, cuando hay fractura de un solo lado, miren ustedes cómo en la inspiración la presión negativa de adentro se colapsa en el lado pulmonar donde está la fractura. O sea, hay menos presión en el lugar
en el lugar afectado, en el lugar fracturado. Si ustedes pueden ver, ahí se ejerce mayor presión, ¿verdad? Porque hay una fractura, hay una inestabilidad en ese lado. Miren el lado contrario, la parte positiva se hace también muy, pero muy poca presión al expirar. ¿Por qué razón? Porque evidentemente se ha provocado la fractura y miren cómo se prolapsa hacia afuera la caja torácica de ese lado, provocando cierto grado de deformidad en la caja torácica, ¿no? Pero esto es esquemático, simplemente para explicar la parte fisiopatológica que está ocurriendo dentro de un tórax fracturado. Pero miren ustedes, ahí empezamos por lo menos a determinar en una imagen, esa es una imagen en cuarta dimensión, donde ustedes pueden observar una fractura de clavícula y múltiples fracturas de un solo lado. Las mismas fueron arregladas mediante fijación con platino. Miren ustedes, cuando ya se ha operado o se ha arreglado las partes fracturadas. Pueden observar a ustedes que en esa resonancia magnética, ¿verdad? Esa resonancia magnética, miren cómo se ve muy claramente cómo están fracturadas y en varios sitios, lo que hace que eso sea un reto para el traumatólogo operar una fractura de ese tipo, ¿verdad? Primero porque tiene que provocarle estabilidad, si no este paciente va a tener problemas. Noten ustedes en la parte superior cómo el hombro de este paciente que está fracturado, en el lugar fracturado, está más abajo que el hombro del lado contralateral, que aparentemente está normal. ¿Por qué razón? Porque ahí la presión ya no existe en el lado afecto. La presión negativa y positiva se van a alterar. Y además, el dolor que va a presentar este paciente hace que el hombro se baje. Igualmente, la fractura hace que el hombro baje completamente con todo, con el omóplato, y todas las fracturas costales de ese lado se van a bajar. Miren ustedes la inestabilidad que representa el tener fracturas costales. De tal manera de que estas cosas, evidentemente, en algunos casos, al menos cuando son muy inestables, hay que someterlos a lo que acaban de ver ustedes. Este es el mismo paciente. Miren ustedes en cuántos lugares. Miren el lado izquierdo. Esa se llama teleradiografía. Es una teleradiografía. Miren ustedes cómo se ha fracturado en varios segmentos, en varias costillas, ¿verdad? Desde arriba la tenemos la primera, 2, 3, 4. Miren la cuarta costilla cómo está fracturada. Les voy a poner el cursor más o menos para que ustedes vean. Miren, aquí hay una fractura. Ahí hay una fractura. Miren, ahí falta la continuidad. Ve aquí. Ahí hay una fractura. Miren ustedes cómo se ha fracturado aquí, se ha montado también. Aquí ya se nota una fractura en tallo verde. Aquí se ha desplazado también. Y aquí se ha cabalgado otra fractura. Miren qué cantidad de fracturas y miren qué cantidad de parches, diría yo, parecen curitas, pero no son otra cosa que platinas fenestradas que están tratando de fijar y provocar una estabilidad en la caja torácica. Eso en cuanto a fracturas costales. Pero miren ustedes lo que provoca el neumotórax. Es cuando el aire del pulmón escapa del pulmón, como les había comentado, y se aloja en el espacio entre el pulmón y la pared. Ahí está la pleura. Ya la van a ver ustedes. La acumulación de este aire va a ejercer mucha presión sobre el pulmón, lo que va a impedir que el pulmón se pueda inflar, pues. Primero porque está roto, está perforado y el aire que entra no lo hace insuflar, sino que entra y es como que ustedes le dieran aire a un balón, a un bleri, no sé cómo explicarle, a una de esas vejiguitas de agua, y ustedes la están soplando y el aire se está saliendo por otro lado. Nunca va a expandirse. Pero en cambio el aire que se sale del pulmón sí está escapándose hacia la pared. No tiene por dónde salir. Entonces, eso va a provocar, primero, dificultad respiratoria porque el pulmón se colapsa. Es decir, el colapso pulmonar del pulmón que está afecto, si está así, se hace así, se reduce, se colapsa. Porque el aire que está alrededor está ocupando totalmente todo su espacio. Y ese aire hay que sacarlo.
porque ese aire no puede salir solo. Tiene uno que sacarlo mediante un procedimiento de toracotomía mínima para neumotórax, que también les voy a explicar cómo se hace eso más adelante. La acumulación de este aire va a ejercer presión sobre el pulmón e impide que se expanda durante la inspiración y va a dificultar, obviamente, la respiración. Los neumotórax pueden llegar a ser a tensión, que eso sí representa, como les comentaba, una verdadera emergencia. ¿Por qué razón? Porque al aumentarse el aire que les estoy comentando en ese espacio, va a comprimir el mediastino. El mediastino es la parte interna del tórax que contiene a los grandes vasos, incluyendo el corazón. Entonces, al aumentar este espacio de mucho aire, comprime todos estos grandes vasos y los va a mandar hacia el otro lado, hacia el tórax aparentemente bueno, ¿sí? Y esto lo único que hace es desestabilizar la circulación y puede colapsar los grandes vasos. Puede disminuir el retorno venoso, ya que va a comprimir el pulmón sano. De tal manera que hay que evacuar ese aire urgentemente con una toracotomía mínima urgente, y eso no lo hacemos bueno, los que aprendemos a hacer eso, yo lo aprendí hace mucho tiempo cuando fue mi residencia, e hice como, ¿qué les puedo decir? Hice muchísimos toracotomías. ¿Y saben por qué? No por practicar, sino porque llegaban las emergencias. Y estas emergencias no permiten llegar al paciente, llevarlo casi al quirófano, porque hay que tener mucho protocolo para entrar a un quirófano. Esto hay que hacerlo directamente en la emergencia. Y el más indicado es el residente de cirugía, que tiene que saber hacer una toracotomía para que le pueda salvar la vida a este paciente. Ya después lo meterán al quirófano para arreglarle las costillas fracturadas, para arreglarle lo que usted quiera, pero si usted sabe hacer una toracotomía, que es la introducción de un tubo, y ya se los voy a explicar, usted le va a salvar la vida al paciente en la emergencia, ¿no? El tubo torácico se va a poner en un borde de la costilla inferior. Ya les voy a enseñar cuáles son los lugares donde se aplican los tubos cuando hay neumotórax y los lugares donde se aplica un tubo cuando estamos hablando de un hemotórax, porque son dos espacios completamente diferentes. El uno es aire y el otro es líquido, que la sangre no es líquido, es un tejido, pero está en forma condensada como sangre, lo cual tiene que salir también, ¿verdad? A manera de líquido por el tubo que usted le puede poner, ¿verdad? Todo esto va a ir hacia un sistema de aspiración negativa, que significa que adentro nosotros en el tórax tenemos presión negativa. Y esta presión hace que todo lo que esté adentro salga a través del tubo y se vayan a llenar unos recipientes de agua, que se les pone agua para que haga una trampa de agua, como los baños, ¿no? Una trampa de agua para que allí salga y quede toda la sangre que está derramándose, el aire que está derramándose dentro de, que se está acumulando, perdón, estoy hablando de hemotórax, o el hemotórax, se van a acumular dentro del recipiente para que no vuelvan a entrar otra vez al tórax, ¿verdad? Miren ustedes, ahí pueden observar, esto prácticamente es los neumotórax, se ven en las radiografías estándar de tórax o en las teleradiografías. Si ustedes pueden observar, en el lado derecho nosotros no podemos observar una imagen así, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, ese pulmón está colapsado. Lo que ustedes ven alrededor del pulmón es aire. Todo lo que sea aire se ve negro, pero logren ustedes ver la diferencia en la primera placa donde está la flecha, que ese pulmón donde está la flecha es ese pedacito blanco que está allí. Se ha colapsado totalmente todo. Todo lo que está alrededor está más negro que lo contrario, que el lado contrario. Miren ustedes que en el lado donde está la flecha no ven la trama. Toda esa imagen, déjenme señalarles, porque yo no soy su profesor de imagenología, esto tiene que enseñárselo a su profesor de imagenología. Todo esto que ustedes ven aquí, miren, ven un color negro, blanquecino, como nuboso. ¿Por qué razón? Porque aquí hay la trama vascular, miren. Esto es trama de todos los alvéolos respiratorios. Acá no, acá es una sombra negra completa. Ustedes no ven ninguna trama alveolar aquí. Y esta parte que ustedes la ven aquí condensada es el pulmón que se ha reducido desde acá hasta acá, se colapsó. Y todo esto que está aquí es el aire que está comprimiendo a este señor. Miren ustedes aquí
Aquí está el pulmón, miren, de manera cuadrada casi, ¿ves? O rectangular acostado. Miren, esto que está aquí es el pulmón. Miren ustedes, no hay trama vascular, no hay nada, no hay trama, perdón, alveolar, no se ven los alveolos, ¿sí? Sin embargo, miren ustedes, hay una sombra aquí donde está metido todo el aire de este lado del pulmón. Es importantísimo en radiología reconocer un neumotórax. Miren ustedes el neumotórax. Primero veámoslo, no le miremos la tensión, miremos nomás lo que significa el neumotórax. Miren el pulmón, como acá está todo en su totalidad, ¿sí? Y miren aquí cómo se colapsó. Esto es lo que estamos viendo, obviamente, en esta parte de aquí, ¿ves? Esto que ustedes ven aquí pegado, aquí, así, es esto que está aquí, que es el pulmón que se colapsó. Todo lo que ven acá, miren lo que dice aquí, dice aire, aire y aire. ¿Qué significa? Que esto que está aquí es aire, aire y aire. ¿Sí? Aire que está fuera del pulmón, pues. Está bien si estuviera dentro del pulmón, pero está fuera del pulmón. Entonces, miren, ahorita, en este momento, en esta radiografía, este paciente solamente está respirando con este pulmón. Este es el que le está provocando, este es el que le está dando vida al paciente, porque el que está acá no le sirve ahorita. Entonces, nosotros tenemos que meter un tubo aquí en este espacio para que logre salir esta cantidad inmensa de aire que está aquí, salga hacia el exterior. ¿Por qué razón? Porque nos va a provocar esto. Nos va a provocar después un neumotórax a tensión. Si nosotros no sacamos este aire, el aire se sigue metiendo aquí. Y miren lo que está provocando. Está provocando que todo lo que está aquí en el centro se comience a desplazar hacia el lado contralateral. Y lo que va a provocar es un aplastamiento al pulmón izquierdo, provocándole una compresión al pulmón opuesto, o sea, al bueno, ¿sí? Y desplazando todos los grandes vasos. O sea, todo lo que está de este lado aquí celeste se va a ir para el lado rosado. Miren ustedes acá, más o menos aquí pueden ver una tensión de neumotórax. Miren ustedes cómo el corazón se desplaza hacia el lado bueno. Y el pulmón pequeño, miren cómo está roto aquí figurativamente y está saliendo el aire y el aire quiere buscar espacio para salir y no puede. Entonces va a aplastar a todo, lo va a tensionar, a comprimir todo hacia el lado bueno. Lo que implica que esto de aquí te puede paralizar el movimiento cardíaco y te va a dar un paro cardíaco si no sacas este aire urgentemente. Puedes observar aquí, miren en la última de abajo, ¿no? Esa imagen didáctica donde pueden observar que el pulmón roto bota el aire, sí, bota el aire, que puede salir siempre y cuando haya una fractura costal abierta, expuesta hacia el exterior y hace que todo el aire que esté aquí salga. De lo contrario, ustedes tienen que buscar la forma de poner un tubo aquí para que el aire pueda salir y no les vaya a provocar un neumotórax a tensión. Recordar que todo esto es grave y esto hay que actuar así, como les digo yo, rápido, ¿cierto? Miren ustedes aquí, un neumotórax donde está funcionando nomás una pequeña parte. Miren ustedes, sí, miren ustedes aquí el rojo, esta flecha roja indica que todo esto que está aquí es el pulmón colapsado y que todo lo negro que está aquí es el aire que se ha salido de ese pulmón. Observen acá, miren ustedes en este pulmón, este es el área cardíaca, siempre van a encontrar ustedes el área cardíaca para su lado, es decir, para su mano derecha, porque ustedes están viendo la radiografía de frente. Entonces, al observar ustedes la radiografía de frente, siempre van a encontrar esta silueta, la silueta cardíaca. La silueta cardíaca está al lado del hombro izquierdo del paciente, pero cuando ustedes lo ven hacia el lado derecho, porque lo están viendo de frente. Entonces, en su mano derecha, ustedes van a encontrar esta silueta cardíaca. Logren ver aquí cómo está colapsado este pulmón, ¿ves? Lo han remarcado con un lapicero rojo y miren, está todo este pulmón pequeño y todo lo que está alrededor hacia la pared es el neumotórax. Todo esto negro que ustedes ven aquí es el neumotórax. Lo que implica que hay que poner un tubo aquí para sacar ese neumotórax. Lo mismo hablamos de esta imagen de acá. Esta imagen hay que meter un tubo de este lado para poder sacar el aire que está allí
y que el pulmón pueda expandirse. Cuando tenemos una ruptura pulmonar es un problema serio, porque probablemente esto nos va a demostrar que hay que meter a quirófano para suturar el pulmón y que no se salga el aire que se encuentra allí atrapado. Entonces son varias situaciones que nos van a ayudar, ¿verdad? Los pasos elementales en el neumotórax son el diagnóstico. Generalmente averiguar cuál fue la causa, si la causa es por un tipo de herida, el tipo de herida, si es con una bala, si es por un arma cortopunzante, si es por caída, si es por aplastamiento, etc. Siempre las vibraciones vocales, usted la va a encontrar cuando el paciente habla, todo el tórax va a vibrar. Eso es netamente mnemotécnico del neumotórax. Lo mismo el murmullo vesicular. Usted le aplasta el tórax con los dedos, le va tocando como piano, usted pone las manos encima del paciente y lo va presionando su piel y lo va recorriendo durante su trayecto en el tórax y va a sentir el murmullo vesicular que forma el aire que se ha metido en el espacio epidérmico, ¿verdad? Y evidentemente la radiografía va a ser la indicada primero si el paciente está un poco más comprometido, ¿verdad? Que tiene dificultad, habrá que hacer una tomografía que esta le va a determinar en muchos casos los neumotórax ocultos, es decir, neumotórax que no se observan a través de una radiografía. ¿Cuándo se hace esto? Cuando usted toma una radiografía y no le observa nada, pero el paciente sigue con cierto grado de dificultad respiratoria. Entonces usted dice, algo hay. Probablemente hay un neumotórax oculto que no lo veo, pero le tendré que hacer entonces una tomografía para detectarlo. El primer paso, radiografía, ¿no es cierto? Los procedimientos, ya como ustedes saben, todo caso en emergencia tiene su protocolo, las medidas generales se activan, presión arterial, ver si te falta oxígeno, los exámenes correspondientes, los exámenes de sangre, pues no, los exámenes complementarios de imágenes también, etcétera. Todo lo que tengan que hacer ustedes, habrá que hacerlo. En estos casos, los elementales del neumotórax, evacuar el aire mediante una punción con tubo y una trampa de agua, ¿verdad? Que ya la vamos a ver más adelante. El uso de antibióticos, porque cualquiera que sea la causa o la etiología de esta patología no es buena, de tal manera de que esto tiene que ser cubierto con antibióticos. Cuando es por arma cortopunzante, con una herida penetrante tipo arma o tipo arma blanca, el toxoide tetánico es mandatorio, porque por aquí es una vía de entrada del tétano. De tal manera de que hay que tener, miren ustedes, es un protocolo directamente. Todo lo que venga en este tipo de cortes, desgarramientos, perforaciones, con un elemento punzante de cualquier tipo, toxoide tetánico. No se vayan a olvidar. Así vaya herido en la pierna, herido en el brazo, un corte grande, metálico, un corte por accidente de tránsito con parabrisas, etcétera, toxoide tetánico. Traten de no olvidarse de eso. Y por último, como un paso elemental terminal, la cirugía en caso de ameritar. Entonces, es muy rápido este tratamiento en la emergencia porque muchos requieren solo de un tubo. Ustedes no tienen la idea de cuántas personas, yo me acuerdo mucho, muy claramente de cuántas personas ayudé poniéndole un tubo, lo que es saber poner un tubo. ¿Por qué? Porque estas cosas no pasan casi en el día, cuando están todos los tratantes, sino que pasan en la noche. Porque estas cosas pasan en las noches, en la madrugada, por los problemas, el alcohol, etcétera, el robo, la noche, el accidente de tránsito. Entonces, estas cosas suceden mucho para las horas de la noche. Y esto hay que saberlo hacer, el de cirugía por lo menos, para poderle meter un tubo que algún día espero por ustedes que lo puedan ver cómo se hace y no por el paciente al que se lo vayan a hacer, porque es un riesgo, pero en todo caso espero que logren ver en algún momento cómo se pone un tubo torácico, ¿verdad? Pasos elementales en el hemotórax. ¿Qué cambia en el hemotórax? Cambia que no es aire lo que tiene adentro el pulmón, sino es sangre. Por lo tanto, ustedes tienen que solicitar sangre cuando vean un hemotórax. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque van a ver un nivel. Si vieron en la imagen anterior, no había un nivel. Aquí, como ustedes pueden observar en ambas radiografías, miren ustedes, hay un nivel, ¿ves?
un nivel rectito. Acá en el otro también, miren, un nivel como que estuviera cortado o que estuviera tapado con alguna regla. No, es la sangre que está aquí acumulada. Acá también es sangre. De tal manera de que esta es una imagen, ¿sí?, de hemotórax. Entonces, obviamente que el diagnóstico implica mucho las causas, los antecedentes, los signos de shock hipovolémico, que ya usted está inmediatamente activando todo lo que es suero. ¿Qué suero le pondríamos a este paciente con hemotórax que llega a la emergencia? Solución salina. Solución salina. Yo le pongo solución salina porque este paciente me puede hacer una acidosis inmediata por falta respiratoria y si le meto lactato probablemente, claro, si no tengo solución salina a la mano, no me quedará Remedio que poner lactato. otra cosa que ponerle lactato. Por lo tanto, tenemos que ponerle solución salina. Evidentemente vamos a encontrar las mismas situaciones que el neumotórax, como el murmullo vesicular y las vibraciones vocales disminuidas. Todo esto lo vamos a encontrar y las conductas son iguales. Medidas generales que ya ustedes vieron, evacuar la sangre mediante una punción parecida a la del tórax, neumotórax, pero en otro lugar que ya les voy a indicar cuál es. Y la reposición del volumen evacuado. Así lo que ustedes vayan viendo, lo que sale en la trampa de agua, ustedes tienen que reponer. Por lo tanto, en el hemotórax, rápidamente solicitar las unidades de sangre que se requieran para este paciente. Antibióticos, tozoide tetánico y si es necesario, llegar a la cirugía. Miren ustedes, en primer lugar quiero que se enfoquen en la imagen donde están esos dos frascos. Miren, así son los frascos. Son dos frascos de vidrio que contienen una cantidad de agua, aproximadamente unos 20 cc de agua. Esto significa unos 2 o 3 centímetros de agua que contenga de solución salina, puede ser, ¿ya? Y un tubo que llegue y se sumerja en el frasco y que penetre el agua, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, esa tapa es de caucho o de plástico que contiene la entrada de un tubo que va hasta el agua y la salida del aire, que es un tubo más pequeño que va a salir hacia el exterior o hacia otra, trampa de agua para hacerlo más efectivo y poder sacar el aire. Nosotros en los hospitales tenemos uno solo. Con tal de que el más pequeño que ustedes lo ven allí, el más pequeño, salga hacia el exterior, con eso nos conformamos, porque la trampa de agua la hace justamente el agua que está en el recipiente, en la parte de abajo, ¿verdad? Allí, y eso se va llenando. Eso se va llenando de la gran cantidad de aire que ustedes puedan entrar. Y si es de sangre, se va llenando de sangre. Miren ustedes que a veces es tan fatal este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que necesitamos de dos, porque se llena el uno rápido y hay que conectar el otro enseguida para poder evacuar la sangre que eso usted dice desde la cavidad pleural, que dice allí, desde la cavidad pleural, ese es el tubo que viene desde el cuerpo de la persona y que está introducido en el tórax. De tal manera de que es un procedimiento bien bonito, bien satisfactorio, porque usted le va a ayudar a vivir a esa persona. Evidentemente, mírenlo abajo, un paciente que esté entubado, ¿sí? Y evidentemente hay que tener mucho cuidado, porque para hacer la toracotomía simple tiene que usted tener evacuado o reconocido dónde queda la mamaria interna, porque así al momento de pinchar o de cortar con el bisturí el sitio donde va a meter el tubo en el tórax, evita el daño del tejido de esta arteria y evidentemente de los tejidos musculares o de la mama. Miren ustedes que es bastante cerca o una de las referencias que tenemos más prácticas para poder poner un tubo es el pezón mamario. Y esto se refleja mucho en mujeres y hombres. Lo que pasa es que en los hombres se hace mucho más fácil porque no está la glándula mamaria. En una mujer se hace muy complicado porque efectivamente está la glándula mamaria. Entonces, miren ustedes las complicaciones que pueden ocurrir en este tipo de situaciones. Miren ustedes, recordar siempre, porque alguien me puede decir, doctor, y cuando tengo un derrame pleural, es decir, por exudado, por trasudado, por una tuberculosis o por un traumatismo
o por tuberculosis o por un cáncer y se me llena de agua el pulmón. Sí, pero es que miren ustedes cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Miren ustedes, el hemotórax provoca líneas o imágenes lineales completamente cuando hay sangre. ¿Por qué razón? Porque es más densa. Más densa significa más cargada de elementos de sustrato, ¿no? La sangre tiene mucho sustrato, muchos elementos figurados, ¿no? Entonces es muy pesada la sangre, entonces tiende a ser una línea recta. No así el exudado o el transudado, que forma o provoca bordes redondeados hacia arriba, sí, porque este se puede penetrar hacia los ángulos costodiafragmáticos, mire, los ángulos costodiafragmáticos, y busca llenarse en esos filos. Entonces se llenan los filos y da esta forma redondeada cuando es un exudado y un transudado. Miren ustedes todo lo que se puede observar en una radiografía y que prácticamente les va a servir mucho a ustedes de manera mnemotécnica para aprender a diferenciar un derrame pleural con un hemotórax. Esto no es parte de mi clase, pero se los presento como una ayuda y un plus para que ustedes puedan ver la diferencia entre una cosa y otra, porque esto lo tiene que hacer el médico profesor de ustedes, que es el imagenólogo, no sé cómo se llama, imágenes o radiología, no sé cómo se llamará ahora. Pero Imagenología. Imagenología, entonces, bueno, entonces esto lo tiene que hacer ese docente. En todo caso, miren ustedes, ahí están abajo, pueden ustedes ver qué tipo de molestias grado 1, grado 2 y grado 3 puede provocar una lesión pleural o un hemotórax cuando se queda mucho tiempo dentro de la caja torácica. Evidentemente que eso ya es netamente de los cirujanos torácicos los que van a hacer eso. Nosotros, como cirujanos generales, podemos poner un tubo directamente en la emergencia para poder ayudar a este paciente y darle una mejor estabilidad para que pueda entrar a quirófano con todas las condiciones de ley mejoradas para que pueda salir bien de su problema momentáneo. El taponamiento cardíaco, esto sí es una gravedad, esto sí es netamente una grosería de problema porque es muy complicado si uno lo puede determinar a tiempo. Generalmente se produce por compresión cardíaca, es decir, una persona que ha tenido obviamente una herida que hace que acumulación de líquido en el saco que rodea el corazón, que puede ser líquido sanguinolento por una herida o puede ser líquido o trasudado, ya lo vamos a ver dónde está, a nivel del pericardio. Ustedes tienen que conocer, por ejemplo, que el corazón tiene esto. El corazón tiene una funda, si se puede llamar, que se llama el pericardio, una funda que lo envuelve. Sí, pero es que esta funda está adosada a la pared del corazón. Es una funda que tiene prácticamente el líquido pericárdico en muy poca cantidad que provoca el deslizamiento natural del corazón, que hace que se deslice dentro de ella, de esta funda. Pero estas flechas azules están indicando que se ha llenado, estas flechas azules indican el espacio que está formando, que se ha llenado de líquido, que puede ser de cualquier índole, trasudado, puede ser pus o puede ser sangre, hemorragia por algún problema de accidente o de traumatismo. Y miren ustedes el espacio hasta donde se abre el pericardio. Esto que se comienza a llenar aquí de líquido de cualquier índole impide que el corazón se mueva con normalidad. Entonces, esto se llama taponamiento cardíaco, porque no lo deja moverse, es decir, le forma una funda severa al corazón y el corazón tiene que estar siempre en movimiento franco. Esta funda es como una camisa de fuerza que no lo deja mover al corazón, de tal manera que al no provocarle movimiento, las sístole y la diástole van a comenzar a fallar y este paciente va a claudicar en muy pocos minutos, es decir, va a morir si no le sacan ese líquido que se encuentra allí. Sí, es decir, hay que sacar ese líquido que está acumulado en el saco que rodea el corazón, que es el pericardio, porque va a provocar una compresión en el corazón. Si usted no lo saca, va a provocar un taponamiento cardíaco y la muerte del paciente. Si usted le saca ese líquido, va a evitar que el corazón funcione correctamente, ya que si no lo hace, va a ser fatal. Esto es lo que dice la teoría.
y en la práctica es idéntico. Si usted no lo hace, el paciente se muere en minutos y ante sus ojos. El diagnóstico, siempre recuerden esto. Cuando hay un taponamiento cardíaco, existen 3 cosas físicas que se van a ver en el paciente. Se las conoce como la triada de Beck. El pulso paradójico significa que el pulso comienza a galopar. El pulso donde usted lo vaya a buscar está galopando. Pueden ser generalmente las que más nosotros podemos observar es el pulso carotidio. El pulso carotidio, aquel que se encuentra en el cuello, bien profundo, más anterior que las yugulares. Ahí lo pueden ir a buscar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el otro elemento de la triada de Beck es justamente la ingurgitación yugular. ¿Qué significa? Ustedes van a ver a este paciente con las yugulares brotadas en el cuello. Las yugulares brotadas en el cuello. Y el tercer parámetro que conforman la triada de Beck será la hipotensión. Es decir, un paciente cuya presión está baja. De tal manera de que estas 3 cosas van a provocar en el paciente un problema severo de respiración, ¿sí? Se va a marear y este paciente puede claudicar. De tal manera de que hay maniobras que generalmente la hacen los médicos torácicos porque conocen de esto. Esto y le hice yo alguna vez a la señora Berta María, que ya les comenté que se descerebró, y algún día les cuento el caso completo. Así a medida que vamos hablando, les voy contando un pedazo de Berta María, ¿verdad? Entonces ahí ya van conociendo el caso de la señora. Pero por lo menos a ella le pudimos hacer algo de esto de aquí y se las hice yo personalmente, inyectándole un catéter número 17, que es un catéter muy inmenso, directamente a través del pericardio para ayudarla. Ya les explicaré después por qué le hicimos eso. Este paciente con taponamiento cardíaco es un paciente de emergencia. Hay que sacarle líquido rápidamente de lo que se encuentra ahí para ayudarlo a vivir. Ya vamos a ver cómo se hace eso también. El electrocardiograma va a estar disociativo, ¿verdad? Un cardiólogo lo va a poder determinar rápidamente que está en taponamiento y la conducta inmediatamente será evacuar el líquido mediante catéter con llave de 3 vías, ¿verdad? Mediante lo que se conoce nosotros como la vía Marfan. Es una vía anterior, es una punción que se hace a nivel costal anterior, es decir, aquí en el pecho, aquí adelante, aquí. Vía Marfan significa vía anterior, que por ahí se encuentra, y ya van a ver ustedes a qué nivel se hace la perforación. Ahí ustedes pueden ver a ver, ahí está. Ahí pueden ver, ¿verdad? Un taponamiento cardíaco por acúmulo de líquido. Y ahí ustedes pueden ver, no está muy bien, muy Nítida. muy Buena nítida. resolución. Legible, muy legible. Sí, está ilegible, ¿no? Pero podemos, a mí lo que me interesa no solamente es, a mí lo que me interesa es que vean que dice allí que el taponamiento cardíaco es una urgencia. El paciente se está moviendo. Y otra de las cosas principales es que vean ustedes que ahí conforman la triada de Beck, que ya ustedes la conocen, y en la parte superior, en la parte superior izquierda, vean ustedes cómo se está haciendo una punción que está cercana a la tetilla. Miren ustedes, cercana a la tetilla. No les digo realmente que es más o menos es por la quinta espacio intercostal, quinto espacio intercostal al lado o paralelo a la tetilla, ¿sí? En el lado de la tetilla, obviamente, izquierda, de la tetilla izquierda, en su parte interna, a un lado de la parte interna, en el quinto espacio intercostal, usted tiene la posibilidad de meter, miren ustedes, una aguja, ¿verdad? Y puncionar ese sector, una aguja grande de 17 de calibre ancho para que pueda sacar el líquido que se encuentra dentro del pericardio. No teman lesionar. Bueno, evidentemente que para esto hay que tener mucha destreza, mucha habilidad, mucha práctica para que no logren perforar el corazón en la parte interna y vayan a provocar, obviamente, una perforación cardíaca, ¿verdad? Que después nos va a provocar tener que meter al paciente por una lesión perforativa en el corazón.
De tal manera de que esto se hace con un intensificador de imágenes. Ahora, esa es la ventaja, se tienen intensificadores de imágenes y uno puede ver hasta dónde llega la aguja sin tocar el corazón y usted puede aspirar sin ningún problema, ¿no? Una cosa muy interesante, el intensificador de imagen le está enviando en una pantalla que usted está viendo a manera de esos juegos que tienen ustedes, no sé cómo se llaman, Nintendo creo que se llaman, y usted puede observar cómo la aguja entra hasta el sitio que usted quiere llevarla sin dañar las otras estructuras. Es una cosa muy interesante. No tenemos intensificador de imágenes nosotros en las emergencias, sino en los quirófanos. Si estos pacientes llegan a darnos chance a meterlo al quirófano para prender el intensificador de imágenes y poderle retirar el líquido que lo está matando, bienvenido sea. De lo contrario, tendrán que hacerlo empíricamente con las prácticas y las técnicas adecuadas para que puedan ayudarlo porque se está muriendo en la emergencia, ¿verdad? Eso es importantísimo que conocer. También tenemos conocido que hay personas que se asfixian, ¿verdad? Y es el conocido trauma por asfixia. Miren ustedes, el trauma por asfixia es un cuadro clínico que es provocado por el aumento brusco de la presión venosa en el lugar de la vena cava superior, es decir, en el área donde está la vena cava superior, de manera retrógrada, es decir, que la sangre de la vena cava, en vez de llegar hacia el corazón, esta se mete de manera retrógrada hacia atrás y comprime violentamente el tórax, provocando una serie de cosas en las personas, como por ejemplo la marca o la máscara equimótica. Miren ustedes. Eso es una compresión, eso es producto de una compresión del tórax. Al comprimir el tórax, mire usted lo que se provocó. Se provocó que la vena cava, en vez de llevar la sangre al corazón, se regrese otra vez hacia atrás y provoque, miren, un trauma prácticamente a nivel torácico. La sangre, debido al aplastamiento, provoca que toda la sangre se regrese y mire cómo se proyecta hacia los ojos. Ese hombre tiene encendidos los ojos. Acá en el lado derecho, este es un niño, está semiconsciente, probablemente sedado. Miren ustedes las manchas equimóticas en los párpados. Producto, este niño fue de una caída brusca. ¿Sí? Y miren al otro señor que es por un traumatismo. Sí, miren ustedes lo que le ha provocado. Y lo único que podemos decir nosotros es que esta equimosis, ¿no?, se presenta generalmente en la cara, principalmente en los ojos, en la conjuntiva, y aunque les parezca mentira, el manejo es puramente sintomático, ¿sí? Obviamente, si no hay causas que agraven este cuadro clínico, el trauma se arregla en 24 o 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que quitando el aplastamiento de este paciente, la sangre nuevamente va a tomar su camino normal a través de la vena cava y va a reposar nuevamente al pulmón para oxigenarse, ¿sí? Pero no requiere de tratamiento a menos que tenga dolor, un analgésico, a menos que tenga una perforación de algo para meter antibióticos, pero las medidas son generales, un suerito de mantenimiento para ponerle un analgésico, probablemente un corticoide, y observación de este paciente. Normalmente la vigilancia de estos pacientes, tomando en cuenta de que no haya sido demasiado grande el trauma, vigilarlo por 48, 72 horas para evitar la posibilidad de que no haya provocado una microhemorragia cerebral y que pueda estar afectando en algún momento después de esas 72 horas su estado cognitivo cerebral. Entonces, miren ustedes, es interesante ver este tipo de situaciones por trauma que se presentan en pacientes. De todas maneras, ya ustedes van a llevar el conocimiento de lo que es un neumotórax, de lo que es un neumotórax a tensión, un hemotórax y taponamientos cardíacos o trauma por asfixia. Pero también tenemos esto. Vamos a hablar brevemente, porque todavía tenemos unos 20 minutos más, 25 minutos más para hablar del trauma de abdomen. El trauma de abdomen se define como una lesión grave en el abdomen,
sea por golpe, contuso, presión, compresión, perforación, herida penetrante, por todo lo que ustedes puedan entender de que hay agresión hacia el abdomen, es una lesión grave. Presenta un alto porcentaje de pérdida de sangre y un proceso infeccioso. ¿Por qué razón el proceso infeccioso? Porque dentro del abdomen tenemos nosotros, prácticamente tenemos a las vísceras huecas. Vísceras huecas que son las que realmente contienen elementos como alimentos, ¿verdad? Contienen elementos como alimentos y que de alguna manera pueden romperse en el momento de un trauma, a lesionarse, ¿verdad? Porque da la casualidad de que por tener toda esta serie de órganos dentro del abdomen, este trauma abdominal puede lesionar una víscera grande o maciza, puede lesionar una víscera hueca o puede lesionar también el árbol urogenital, ¿sí? El árbol urogenital alto, o también puede provocar o lesionar el árbol urogenital bajo. Miren ustedes, en cualquiera de esas 4 áreas la situación es grave, porque va en algún momento a dejar con secuelas a este tipo de lesiones. Entonces, tener en cuenta que una lesión por trauma abdominal es una lesión grave. Va a requerir mucho tiempo de recuperación, ¿verdad? Sea cual sea el motivo que lo causó. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, que el objetivo de nosotros justamente es conocer las diferentes síndromes que se estudian en el trauma del abdomen. Todas aquellas causas que van a provocar esto. Describir los procedimientos a seguir en los diferentes traumas, porque una cosa es cómo actuar en una ruptura de vaso a cómo actuar en una ruptura de yeyuno o en una ruptura de vejiga. Entonces, los procedimientos a seguir son diferentes. Unos porque pueden provocar infecciones que nos pueden llevar a la denominada sepsis y hay que andar con mucho tino, ¿verdad? Y el otro, por ejemplo, una ruptura de hígado, que hay que ir a reparar el hígado porque se nos partió el hígado y está sangrando. Y es una cosa que no nos deja tiempo a pensar mucho, sino que hay que entrar y arreglar el asunto. Entonces, los procedimientos van a ser diferentes en los diferentes traumas de abdomen. Siempre hay que conocer las indicaciones y los pasos a seguir en el lavado peritoneal y en las punciones suprapúbicas. Miren ustedes, yo comparto este objetivo cuando las indicaciones y los pasos a seguir en el tratamiento de este tipo de traumatismo. Lo que no está todavía o lo que ya no está y provoca mucha controversia es que haya que hacer lavado peritoneal o punción suprapúbica como diagnóstico para poder ver que hay alguna lesión adentro. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante, porque al hacer una punción suprapúbica o un lavado peritoneal, en muchas ocasiones se ha provocado mucha lesión, porque hay que meter un catéter punzante hacia el abdomen que está lesionado y lo que se ha conseguido es lesionarlo más mediante punciones que se hacen sin ningún tipo de conocimiento o sin ningún tipo de necesidad, pudiendo abrir al paciente. De tal manera de que ahora los objetivos son claros. Si un paciente tiene un síndrome abdominal agudo, hay que abrirlo a cielo abierto. No hay que estarle ni poniendo una punción para saber si es sangre, ni provocándole otra molestia, provocándole un lavado peritoneal. Lavado peritoneal se hace, nosotros lo hacemos cuando el procedimiento se hace a cielo abierto, es decir, cuando operamos al paciente y lo abrimos. Ahí se hace lavado peritoneal. Mientras tanto, ya no realizamos lavados peritoneales ni punciones suprapúbicas hasta donde yo conozco. Vamos a empezar por la ruptura de una víscera maciza. Entre ellas tenemos, evidentemente, las más gruesas
y la más grande, el hígado y el vaso. ¿Sí? Siempre, siempre tener en cuenta cuál fue el antecedente que provocó el trauma. Si fue por un impacto, por un accidente de tránsito, atropellamiento, caída, ¿verdad? Caída, disparo por arma de fuego, apuñalamiento por arma blanca, etc. Si es un trauma superficial o si hay signos de shock. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es una de las vísceras, el hígado y el vaso, que contiene mucha irrigación. Y cuando se fracturan, se rompen, ¿sí? Se dañan, se desgarran. El desgarramiento va a la mano o de la mano con las arterias que lo irrigan, de tal manera de que van a provocar grandes hemorragias. Conclusión, este paciente, cirugía, 2 unidades o 3 unidades o 4 unidades de sangre a la mano, mucha solución salina, mucho antibiótico, mucho analgésico y mucha pericia para el que lo va a operar, porque probablemente tenga que hacer resección de la parte hepática afectada, si es que está muy traumatizada, o sutura el hígado para digamos, suturar el hígado para arreglar su desgarro o su perforación o su fractura. Evidentemente que esto nos va a ayudar mucho según la profundidad y la extensión del trauma, una tomografía que nos indicará cuánta sangre tiene adentro, dónde está fracturado el hígado. Todas estas cosas cuando nos dan tiempo a tomarlas. Siempre recuerden que en el terreno es diferente, como les comentaba de los ejemplos que hemos visto. Recordar que en la emergencia es eso. Hay casos que son de emergencia y que logran darnos tiempo. Hay casos que llegan a la emergencia y son de urgencia, donde no nos dan tiempo para hacer muchas cosas, sino que hay que actuar para salvarle la vida al paciente. Después se ve el resto. Recordar eso. Nuestra conducta rápidamente, observar al paciente si es manejo de tipo clínico. Si el manejo es de tipo quirúrgico es porque está descompensado. Hay que irlo a estabilizar, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando abajo, por eso está en asterisco, logren observar que está el último ítem en asterisco, que es la punción abdominal y lavado peritoneal como diagnóstico, que el asterisco está indicando que esto está de manera controversial. Porque hoy por hoy, en el siglo XXI, no se realizan este tipo de procedimientos para diagnóstico. Entonces, existen unas cosas que van directo por la urgencia de la patología con la que llega el paciente. Miren ustedes, interesante observar arriba una ruptura hepática. Ahí se fracturó, miren, hay un pedazo de hígado en la izquierda, otro pedazo de hígado en la derecha, y una tremenda zanja en medio, que es un desgarro, una fractura larga, grande, sangrante. Miren ustedes alrededor, eso amarillo es el epiplón, muy sanguinolento porque toda la sangre que se ha regado de esa fractura hepática ha caído hacia el abdomen y ha contaminado todo lo que es los epiplones, ¿verdad? Aquí hay que hacer un lavado peritoneal, un lavado rápido, porque ha de haber mucha sangre colectada en los sitios del abdomen, ¿verdad? Donde no podemos entrar, de tal manera de que hay que hacer un lavado y dejar unos drenes para que por ahí esté saliendo el lavado que se le hace peritoneal al paciente, pero a cielo abierto, no como diagnóstico, sino ya como tratamiento. Miren ustedes en el lado derecho, el hígado está en la parte de abajo, cafecito, y arriba hay un horrendo hematoma. Hay un tremendo hematoma. Es importante darles a conocer que cuando existe un hematoma que está comprimido allí, es preferible no tocarlo, porque eso le está provocando allí un colapso del vaso que está sangrando. Si ustedes cometen el error de abrir ese hematoma, lo más probable es que este paciente le venga una hemorragia imparable que no la van a poder ustedes
controlar y este paciente cae rápidamente en el lado de la muerte. Abajo, como ustedes pueden observar, tenemos el vaso, ¿sí? Miren ustedes, en la gráfica didáctica se observa una ruptura de vaso. A propósito, déjenme indicarles que el vaso dentro del grupo de las vísceras macizas, el vaso es uno de los órganos más friables. Es decir, es el órgano con mayor sensibilidad a fracturarse en algún trauma de abdomen, en algún trauma, en alguna caída. El que primero va a fracturarse, obviamente la estadística indica que el que primero puede fracturarse es el vaso. Entonces, siempre tener en cuenta eso, que el vaso en prioridad, en un traumatismo de abdomen, es uno de los que se fractura con frecuencia. Luego le sigue el hígado y luego le siguen los riñones. De tal manera de que tener muy en cuenta eso. Vaso, hígado, riñones, ¿no? Es muy interesante. Vean ustedes allí. Vamos a arreglarla mejor. Miren ustedes allí. Ahí está el hígado suturado, lo pueden observar. Ya está cocido, ya tiene otro color. Está bonito. Y miren ustedes acá en esa tomografía, esa tremenda fractura, esa coloración negruzca que ven ahí, que no es otra cosa que la presencia de una fractura en el hígado, o sea, una ruptura. Y esa tomografía nos está indicando que este paciente tiene que ser operado inmediatamente, con unidades de sangre a la mano, para que logre efectivamente compensar la pérdida sanguínea que ha tenido durante su traumatismo. Pueden observar todo lo que se ve en un paciente. Ustedes van a tener la oportunidad, espero que en su internado lo aprovechen y espero que los que hagan residencia también se van a dar cuenta y se van a acordar de mis palabras de que van a ver este tipo de situaciones, ¿no? Yo ya estoy llegando al ocaso de mi carrera, en donde realmente ya hemos visto tantas cosas y por mi especialidad ya no me detengo a los otros quirófanos a estar viendo esto, salvo cuando tengo tiempo, me alcanza la curiosidad de saber qué le pasó a tal paciente, pero el tiempo es oro para los especialistas y volamos a otros lugares. De tal manera de que los residentes son los que más aprenden a ver este tipo de situaciones en su tiempo de preparación. Otro de los órganos que se puede fracturar, pero en menor proporción, pero no quiere decir que no ocurra, es el páncreas. El páncreas. Miren ustedes, ahí están graficadas en la parte izquierda los lugares donde se puede fracturar el páncreas, ¿sí? Y miren ustedes en el lado derecho, ¿sí? El grado de fractura que ocurre, grado 4, que es una fractura terrible del páncreas, porque tienen que conocer que el páncreas también, a pesar de que está metido muy dentro en la transcavidad de los epiplones, que para llegar al páncreas hay que abrir una serie de estructuras para poder llegar a donde él, pero aún así, en traumatismo severo, como por ejemplo accidentes de tránsito o golpes directos que vayan hacia el abdomen, lo pueden lesionar y lo pueden fracturar, provocando un cuadro muy grave, porque este paciente, cuando se fractura el páncreas tiene múltiples funciones de secreción, de tal manera de que sus líquidos pancreáticos y sus enzimas pancreáticas comienzan a verterse hacia el abdomen, hacia la cavidad abdominal libre, provocando una serie de problemas porque son enzimas que degradan alimentos. Y si está fracturado un páncreas, lo más probable es que se llegue a salir el líquido pancreático y sus enzimas y provocar grandes daños internos metabólicos.
De tal manera de que un daño a nivel pancreático es casi que una condena a la muerte. Y bueno, en este caso vamos a terminar con lo que es la ruptura de víscera hueca, ¿verdad? Pero aquí tenemos que determinar, miren ustedes, por lo largo que es el tubo digestivo, cuando las rupturas de estas vísceras huecas son altas o bajas, e inclusive cuando hay fracturas o rupturas de vísceras de ambos lugares. En la parte alta está representada por el estómago y el duodeno. Las lesiones bajas se refieren exclusivamente a colon e ilion terminal. Evidentemente que el de arriba es un cuadro agudo, muy doloroso. Hay una reacción peritoneal exquisita que va a provocar mucho, escúchenme bien, no mucho, mucho dolor. Ya me están viendo, ¿no? Ya me están escuchando. No provoca dolor, va a provocar es mucho dolor. ¿Correcto? De tal manera de que hay que entrar a reparar eso que se ha dañado. Es poco séptico inicialmente porque en realidad esas estructuras no guardan ningún tipo de desechos alimenticios. Más bien lleva recién el bolo alimenticio que ha ingerido la persona, ¿verdad? Lo que lo hace un poco séptico inicialmente. No con esto quiere decir que no se vaya a provocar un daño. Claro que sí, porque estos alimentos que recién ingerimos a través del estómago y el duodeno, en esos sectores vamos a tener nosotros muchos elementos que destruyen a ese tipo de alimentos, como el ácido clorhídrico, la pexina, la mucina, etcétera, etcétera. Una serie de agentes, ¿verdad? De agentes que van a tratar de degradar al bolo alimenticio. Y obviamente son irritantes, que solamente esos sectores toleran su pH. El lado interno del abdomen no los tolera, lo cual puede provocar en algún momento, como por ejemplo el problema del ácido clorhídrico, va a provocar quemaduras dentro del organismo, cuando se produce obviamente una ruptura del estómago o del duodeno. ¿Sí? Va a poder provocar, lo que sí puede provocar es una mayor irritación química, es decir, una quemadura, porque estas cosas son muy irritantes, muy corrosivas, dañan los alimentos para poder degradarlos. Entonces, ese sí corremos el riesgo. Pero en cambio, cuando existe una lesión de colon, una perforación de colon o del ilion terminal, que es la parte más terminal donde ya empiezan los desechos a pasar al colon, allí sí vamos a tener, evidentemente, una lesión más séptica, ¿sí? Es menos irritante, o sea, menos corrosiva como la de arriba, no va a provocar quemadura, pero en cambio va a provocar mucha infección. Esa nos puede llevar a una sepsis, porque ahí hay cualquier cantidad de bacterias, millones de bacterias en el ilion terminal y en el colon. Esto nos va a provocar muchas cosas, como por ejemplo taquicardia, la elevación de los leucocitos por el proceso bacteriano, fiebre, escalofrío. Este patrón es subagudo, la persona no tiene mucho dolor, tiene el dolor, pero no es no es mucho como el de arriba. No, este es un dolor normal por el trauma, por la situación que tiene, pero lamentablemente es más riesgoso porque es más séptico. Eso es importante que conozcan, ¿no? Y cuando tenemos lesión en ambos, pues vamos a ver pues que va a haber neumoperitoneo, ya conocen el término, pero a nivel abdominal, neumoperitoneo, aire en el peritoneo. Esto se puede observar en una radiografía. Miren, chicos, cuando ustedes vean aire en el peritoneo, ahí se ha roto una víscera. Porque evidentemente es una tubería donde va aire y van alimentos. Al romperse, bota el aire que tiene adentro hacia el peritoneo, formando una imagen que se llama neumoperitoneo y que nosotros la vamos a encontrar en una radiografía.
va a haber pérdida de matidez hepática, la matidez del hígado se va a perder y hay una irritación diafragmática al momento que usted aplasta, el paciente siente dolor. ¿Sí? Evidentemente que la conducta son sus medidas generales, prepararlo al paciente, antibióticos de entrada, inmediatamente, miren ustedes que no se mete a observación, sino a cirugía. Entonces, existe, vamos a verlo, espero que la veamos acá, no lo hemos visto, eso lo vamos a ver después, cuando veamos totalmente, cuando veamos radiografías de más adelante, que veamos trauma por vísceras, vamos a ver cómo se ve el neumoperitoneo para que ustedes lo puedan determinar. Esto simplemente es una conducta a tratar en pacientes con trauma de muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya empecemos a personalizar qué cosa está dañado, ahí vamos a ver su diagnóstico, cómo lo vemos. Y ahí vamos a ver la radiografía y lo que yo les digo, el patrón neumoperitoneal que se forma cuando existe una ruptura de víscera hueca. La conducta, como les dije, quirúrgica, previamente sus medidas generales y antibióticos. Pueden observar, por ejemplo, allí, antes ya de terminar, miren ustedes cómo hay lesiones de vísceras huecas, ¿no es cierto? Haya habido un traumatismo, probablemente un traumatismo en esa lesión de víscera hueca, porque estamos hablando de trauma. Todas estas imágenes que ustedes pueden observar ahí son de trauma. De tal manera que, miren, el trauma en la parte superior, probablemente por desaceleración brusca, es decir, ese de ahí se ocurrió por el uso incorrecto del cinturón de seguridad. Le aplastó y una desaceleración, un frenazo brusco en este tipo de pacientes provocó esa lesión hemorrágica en el intestino delgado y miren ustedes cómo provocó una ruptura. Ahí está indicando con una pinza el lugar donde le van a sacar ese pedazo porque ya está necrosado. Y recuerden ustedes que todo lo necrosado se tiene que sacar. En el caso intestinal hay que hacer una anastomosis de los cabos que están buenos, ¿verdad? Para que esta persona pueda seguir viviendo con tranquilidad. ¿Sí? Miren ustedes, en la parte de abajo, una serie de traumatismos del estómago, ¿sí? Rupturas gástricas, también por procesos probablemente de traumatismo severo. Y en la otra, en la última, en vivo, miren ustedes donde están las pinzas que pasan de un lado a otro, que no es otra cosa que un abdomen perforativo intestinal producto de un impacto de bala, de proyectil, que miren ustedes la serie de agujeros que dejó, entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, de muchos de muchos huecos, no sé, como perforaciones que dejó este proyectil y que abriendo a esta persona hubo que suturarla en cada una de las perforaciones. Es un trabajo arduo porque usted no sabe dónde quedó una perforación, de tal manera de que tiene que sacar todo el intestino para poder verificar dónde hay perforaciones, lo que implica que esta es una cirugía de varias horas, muchas horas de revisar a este paciente. Es una cirugía muy bonita, pero lamentablemente de mucho tiempo, hasta revisar todo el intestino e ir reparando agujero por agujero. Eso es lo más importante. Y bien, vamos a dejar el trauma urogenital y el trauma de pubis para el día de mañana, que con eso vamos a tratar de terminar lo que es el trauma en cirugía. No sin antes agradecerles la presencia de esta noche y preguntar si alguno de ustedes tiene alguna inquietud que podamos contestar. Muy bien. Doctor, una consulta. ¿Qué debe pasar con los pacientes que son, por ejemplo, asmáticos o pueden tener alguna convulsión referente al trauma por asfixia? Que se mencionaba que, bueno, pues solamente la medida era para la sintomatología que presentaron. Sí, si leíste bien, en la parte de abajo decía que es
que es de observación siempre y cuando no presente ningún otro tipo de alteración. Si tienes un problema de un paciente convulsivo, la medida es la misma, tomando en cuenta de que tienes que hacerle una interconsulta al neurólogo. Y con los pacientes asmáticos. Y con los pacientes asmáticos al neumólogo. Interconsulto al neumólogo. ¿Por qué razón? Porque en realidad la medida general es tratar la asfixia traumática, porque no es una asfixia por aire, sino que es una asfixia por CO2, correcto, que llevó la sangre, en vez de llevarla hacia, mira, la sangre que lleva la vena cava, correcto, es una sangre que se deposita para oxigenarse en el corazón. De tal manera de que esa sangre va con CO2. Por lo tanto, al no llegar allá, sino que se regresa retrógradamente hacia los tejidos, evidentemente que la más notoria va a ser hacia los ojos. Entonces te va a quitar un poco de oxígeno por el CO2 que lleva esa sangre. Por lo tanto, si eso te provoca un trastorno respiratorio, evidentemente que hay que ayudarlo a ventilar con oxígeno, si acaso es necesario. Y en el caso del ser asmático, evidentemente que al ver que tenga esa condición, tener a la mano corticoides y bloqueabetante, ¿no? Para evitar que se vaya a provocar un asma. Eso es necesario tenerlo allí. Y evidentemente hacer una interconsulta. Mira, mija, en años anteriores te podía decir que nosotros hacíamos eso. Todos nosotros hacíamos eso. Por eso te puedo decir lo que te estoy diciendo. En la actualidad la ley no te permite hacer eso. Porque si tú haces eso, estás contraviniendo la ley. De tal manera de que tu obligación es darle los primeros auxilios y tomar en cuenta si el paciente es neurológico, llamar al neurólogo. Si es diabético, llamar al diabetólogo. Y si es asmático, llamar al neumólogo. Esa es ahora la obligación de todos los médicos generales, desde los generales hasta los residentes, los clínicos. Y los clínicos solo cuando te compete tu área. Es decir, si en tu hospital eres clínica y tienes neumólogo, no te hagas problema. Derívalo al neumólogo. Si tú tienes en tu hospital neurólogo y es epiléptico, interconsúltalo al neurólogo. No te hagas problema en la vida. Entonces, eso es importante que conozcan. A veces uno quiere acaparar todo, pero la ley ahora te impide hacer muchas cosas. De tal manera de que es un estrés menos, porque como quien dice, bueno, si eso es asmático, que venga el neumólogo. Si esto es neurológico, que venga el neurólogo. Es como que te alivian un poco la carga, que te van a entregar la carga nuevamente cuando te hagas especialista, pero ya será la carga solo de tu área. Si te haces cardióloga, te harás cargo solo de la parte cardiológica. Ni siquiera te vas a meter en la parte pulmonar. ¿Por qué? Porque tú misma vas a interconsultar como neumóloga, vas a llamar al cardiólogo y decirle, por favor, llamen al cardiólogo para que revise este paciente. Entonces, eso es como quien dice ahora en el argot popular de afuera, zapatero a tu zapato. No te compliques la vida, haz lo que tengas que hacer en emergencia. Lo que sí te compete son todas estas medidas generales, llamar a lo que tengas que llamar, inmediatamente solicitar los exámenes, dar antibióticos, poner vías, darle ventilación asistida al paciente, arreglarlo, ver si le hace falta toxoide tetánico, entubarlo, si hay que entubarlo porque esa es una medida de emergencia, etcétera. Hay que aprender cosas que se van a tener que hacer en emergencias. Y entre ellas, las suturas. Como yo les hablaba el sábado, van a tener que coser. Ahí no van a encontrar generalmente un especialista que los vaya a coser.
a los que llegan heridos de botella, cortados con navaja, heridas punzantes que pueden ser suturadas, mordidas de perro que se suturen porque esas solamente se aproximan, desgarramientos por accidente que puedes coser, la cara, aproximar. Esas cosas las tienen que hacer en emergencia. De tal manera de que hay cosas que necesitan ustedes tener el conocimiento básico para poderse defender en este tipo de urgencias. Para eso son las guardias. Para eso son las guardias. Y ustedes van a tener 1 año de hacer guardias. Por ahora solamente van a hacer una guardia de 8 horas que les va a ayudar en lo que puedan alcanzar a ver. Que va a ser una cosa muy mínima lo que van a aprender, pero les aseguro que van a aprender y no se les va a olvidar nunca. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una consulta. Uh-huh. En lo que es trauma de abdomen, usted explicó lesiones de vísceras huecas. Por ejemplo, en la imagen que está ahí sobre la desaceleración brusca, que está el intestino delgado necrosado. ¿Qué presenta, o sea, sí, de una inspección general, qué va a presentar el paciente, aparte de un hematoma abdominal? Todo lo que se haya regado de esa parte intestinal donde está perforado. A este paciente, hay que, a ver, si tú me preguntas, por ejemplo, esa es una lesión alta, porque es intestinal, de intestino delgado, si lo puedes observar. Normalmente se lava y queda muy bien, se deja drenes y antibióticos por 7 días y le va a ir muy bien. Diferente es cuando tengas una lesión de colon, donde el tratamiento siquiera es por 15 días y con varios antibióticos, ¿no? Pero el patrón aquí donde tú me indicas de esta víscera aquí, que está hemorrágica, es simplemente sacar. Mira tú, allí solamente se ha contaminado probablemente por lo que se ha salido por el hueco donde está el trauma, no la lesión, la perforación. Pero si tú te logras dar cuenta, tenemos unas pinzas que nos están evitando que siga saliendo líquido ya. De tal manera de que cuando hay este tipo de situaciones, es más saludable una lesión de intestino alto porque no contiene mucho. No, mira, por ejemplo, mira la comparación donde están las pinzas. Esa es una lesión múltiple perforativa, pero mira que no hay ningún problema. Ahí está la pinza, se mete la pinza, sale del otro lado. Pero si eso fuera colon, mijita, ahí tuvieran 10 compresas, que no caiga mucho líquido, porque se te va a contaminar. ¿Ves la diferencia? Aquí no. En los intestinos delgados lo que puede provocar, ya te digo, es una salida de líquido con ácido clorhídrico atenuado, y lo que necesita sí hacer es un lavado y dejar drenes. Lo mismo vas a hacer en la de acá, en la de colon, en la complicada. Lo que tienes que hacer es que tener muy en cuenta de que todo lo que caiga adentro es contaminado de por sí. Ya viene contaminado. Lo que está arriba no está contaminado, pero te puede provocar una lesión corrosiva que la puedes eliminar con un lavado. Acá en la colónica, en la baja, no lo vas a eliminar así lo laves. ¿Por qué razón? Porque la bacteria se impregna en el tejido y esa se queda ahí y forma colonias. Entonces te va a provocar una infección obligada, porque una perforación colónica te va a provocar una infección intestinal. Por eso hay que tenerlo con 3 muy buenos antibióticos para poder evitar que te lleve a la sepsis. ¿Y por qué le he pedido que sea mi esposa? ¿Qué has hecho? ¿Alguien más? Doctor, mire, con respecto a lo que estaba diciendo la compañera Amber, que preguntó, yo creo que se estaba refiriendo más que todo a la sintomatología que va a tener, aparte del hematoma que es, yo imagino que eso se estaba refiriendo. O sea, ¿cómo el paciente llegó a la emergencia y qué manifestaciones clínicas presentó? Dolor con mucho dolor, porque es alta. Si ustedes logran, el intestino delgado tiene mucha sensibilidad y ahí tiene una tremenda hemorragia necrótica. Siquiera yo calculo ahí unos 20 centímetros de intestino, donde eso está trombosado y esa circulación llega hacia la parte sensitiva del intestino y te provoca mucho dolor.
¿sí? Es decir, tú le aplastas el abdomen y ese paciente tiene mucho dolor. Ese es el problema. Y es una situación aguda. O sea, te lo traen del accidente a la emergencia y tiene mucho dolor. Muchísimo dolor. El de acá, cuando hay ruptura de colon, no. Este va lento, insidioso. Tú lo tocas el abdomen y por ahí hace una mueca, como que le duele. ¿Te duele ahí? Sí, me está doliendo. Ah, ya, pero tócalo de nuevo a las 3 horas, pues. Ya hay una irritación peritoneal por el líquido séptico que se ha regado, el líquido contaminado se ha regado. Ese paciente a las 3 horas está con el abdomen en tabla, que no le puedes poner un dedito porque está doloroso. Pero al cabo de 3, 4, 5 horas. Entonces uno ya conoce que el que es agudo, con mucho dolor, es el que es de intestino arriba, o de estómago o de intestino delgado. Mientras tanto, cuando llega medio insidioso la situación, eso es bajo y hay que entrar rápido, porque ese probablemente esté botando líquido contaminado dentro del abdomen. Eso en cuanto a sintomatología. De ahí la sintomatología ustedes van a encontrar en las primeras horas hipovolemia, por si acaso haya ruptura de algún vaso importante. Si no, nada, solamente el dolor. Pero tienen que mandarle a hacer el examen para ver si hay leucocitosis, las pruebas de coagulación, etc. Todo lo van a ir viendo de acuerdo a donde se haya presentado el traumatismo. ¿Alguien más? Bueno, de mi parte les agradezco mucho la gentileza, chicos. El día de mañana terminamos esta situación con urogenital y trauma de pene. Esperemos que tomen nota de las cosas más importantes y que puedan tener todos sus inquietudes para ser evacuadas el día de mañana en cuanto corresponde a trauma. De mi parte, muchas gracias por estar una vez más presentes y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Que pasen bien.